Partiendo de la premisa gráficos, aprendamos acerca de gráficos, que es todo aquello que nos va a permitir representar datos e interpretar datos. ¿Qué tipo de datos? Datos numéricos. En este caso, saber el porcentaje de cierta población que se dedican a alguna actividad, el porcentaje de una población que padecen alguna enfermedad psicosomática, entre otros. Entonces, la creación de gráficas nos va a permitir representar datos, analizar datos para la toma de decisiones. Ahora vamos a ver cómo crear gráficos por 2010. Vamos a explicar en las dos versiones para que comprendamos cómo podemos realizar o crear gráficas en estas dos versiones. Por lo tanto, en primera instancia, cada vez que tengamos que realizar o crear una gráfica, es necesario utilizar tablas, ¿sí? Las tablas nos van a permitir organizar nuestra información en un documento de Word. Hoy estamos viendo cómo crear gráficas en Word. Es importante tener este conocimiento, ya que, como bien sabemos, hay otras aplicaciones que nos permiten crear gráficas. La otra aplicación es la de Excel, muy especial y dedicada para la creación y el manejo de gráficas. Pero vamos a aprender cómo trabajar en Word con respecto a gráficas. Vamos a tener este ejemplo. Capturamos los datos y si especificamos algunos parámetros, en este caso, por ejemplo, voy a poner aquí interpretando los datos mayor, hombres, mayor. Si le doy un espacio, automáticamente el documento me está generando o convirtiendo en una viñeta. Yo le voy a dar deshacer o control Z y queda nuevamente el símbolo de mayor que. Entonces escribo así, mayor que, mayor de 5 y menor de 8. Este es un rango de edades. Nuevamente aquí especifico control Z después del espacio, mayor de 9 y menor de 12. Okay, y el último dato, Z mayor de 13 y menor de 16. Estos son los rangos que voy a utilizar para poder representar gráficamente mis datos. Puedo centrar estos datos, al igual que lo que voy a capturar aquí. Puedo seleccionar las celdas y centrar esos datos. Notamos aquí las cantidades 358, 400 y 300, y en el siguiente 350, 522 y 290. ¿Ok? Entonces, lo siguiente es insertar la gráfica. Para la tabla lo podemos personalizar sin ningún problema. Aquí podemos agregar estilos, no hay ningún problema con eso. Entonces, una vez teniendo la tabla, nos vamos a la ficha insertar y por aquí buscamos gráfico. Para este primer gráfico vamos a utilizar un estilo de columna agrupada en 3D. Cuando insertamos la gráfica, automáticamente el procesador de textos nos arroja una hoja de cálculo. Es el que aparece aquí en la parte derecha. En la parte derecha tenemos tres columnas de serie 1, serie 2 y 4 filas de categorías. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar lo que ya tenemos en nuestra tabla. Podemos disminuir el zoom. Seleccionamos estos datos así, sin seleccionar una fila en blanco de texto. Esto no debemos de hacer, únicamente lo que son las celdas, ¿ok? Le damos clic derecho y activamos copiar. Nos venimos o nos pasamos aquí a la hoja de cálculo, le damos clic derecho y le damos a esta herramienta que dice coincidir con formato de destino para que se pase únicamente los datos. Si nos damos cuenta, ya pasamos o pegamos la información. Todo lo demás lo vamos a eliminar o a borrar, ya que estos datos no los necesitamos en la gráfica. Si nos damos cuenta, tenemos aquí una línea azul con una esquina
en donde podemos modificar la selección de datos. Y si ustedes se están dando cuenta, a la hora de modificar esta parte, lo que hacemos es ajustar la gráfica para que únicamente represente aquellos datos que están en las columnas. ¿Ok? Una vez que hemos hecho esto, podemos aumentar aquí donde tenemos la información de las categorías y le damos cerrar a la hoja de cálculo. ¿Ok? Esto lo cerramos. Ya nos queda nuevamente el documento en donde tenemos la gráfica. Bien, una vez que insertamos la gráfica, podemos ya en las fichas, diseño, presentación y formato, aplicar los formatos correspondientes. Cada vez que tenemos seleccionado una gráfica, automáticamente se activan 3 pestañas o 3 fichas más. En la pestaña diseño podemos agregar un estilo. El estilo es un formato ya predeterminado, ¿ok? Con colores, con orientación o poder modificar los datos o editar los datos que tiene nuestra gráfica, ¿sí? En la ficha presentación es donde vamos a estar trabajando porque necesitamos agregar, en este caso, el título para la gráfica. Le vamos a seleccionar esto de encima del gráfico y aquí le vamos a poner habitantes de, o en San Miguel, como querramos, ¿sí? En San. Bien, ya tenemos aquí el título. Vamos a agregar las etiquetas para cada barra. La etiqueta para la versión 2010 lo encontramos aquí en datos. ¿Ok? Datos y le ponemos mostrar. Ya nos aparecen automáticamente todas las etiquetas de datos. Podemos seleccionar las etiquetas para modificar o aumentar el tamaño de fuente. Si nos damos cuenta, estamos cambiando el tamaño a 10.5 en estilo negrita y todo lo demás se cambia. ¿De acuerdo? Podemos también, si hacemos clic sobre una barra, si nos damos cuenta, se seleccionan las 3 barras. Aquí en este caso, en la ficha formato, podemos cambiar el estilo, ¿sí? El estilo o el color de relleno. ¿De acuerdo? De esta manera podemos personalizar. Y a la hora de realizar los cambios, si nos damos cuenta, en la leyenda también va cambiando. De esta manera podemos realizar los ajustes en la versión 2010. Si tenemos o contamos con un Word versión 2013 posterior o hacia arriba, vamos a realizar aquí un ejemplo rápidamente. Pegamos aquí la tabla que estamos usando. Siempre es necesario dejar un espacio después de la tabla para insertar la gráfica. ¿Qué pasa si inserto la gráfica dentro de la tabla o el cursor está dentro de la tabla? Cuando busque yo el de insertar gráfico, en este caso vamos a utilizar una columna agrupada en 3D. A la hora de insertar, mi, mi tabla se forma porque aparecerá la gráfica dentro de la tabla. Entonces debemos evitar eso haciendo clic abajo de la tabla, dejando un espacio con un enter. Ahí le damos enter, ya dejamos el espacio. Y entonces aquí insertamos la gráfica. Aquí insertamos la gráfica. Y nuevamente al agregar la gráfica en el documento, aquí si se dan cuenta, la hoja de cálculo ya aparece un poquito más pequeña. Nuevamente selecciono los datos desde la primera celda, le doy clic derecho y lo pego aquí en la hoja de cálculo. Le doy clic derecho y activo la herramienta coincidir con formato de destino. Ya está pegado. Todos los demás datos los selecciono, le doy suprimir para eliminar. Ahí, suprimir. Y aquí ya no aparece la línea azul, únicamente tenemos este indicador, el de la esquina. Esto lo agarramos y lo ajustamos nuevamente para que nuestro gráfico, a ver, observemos, lo ajustamos para que encierre únicamente aquellos datos que queremos graficar y nuestro gráfico adopta automáticamente los datos que están encerrados para su representación. Ahora bien, estando aquí en esta versión en 2013, para agregar los demás elementos, si se dan cuenta, la leyenda apareció aquí abajo, le aparece el título, nada más nos falta agregar las etiquetas. Para las etiquetas es importante saber que tanto en el 2010, versión 2010 y 2013 en adelante cambia. Aquí ya nada más tenemos la ficha diseño y formato. Y en la ficha diseño vamos a encontrar aquellos elementos que queremos agregar. Está aquí donde dice agregar elemento de gráfico.
podemos agregar los ejes que aparecerán. Bueno, en este caso ya no lo configuramos porque ya lo trae, pero sí necesitamos la etiqueta de datos. No vamos a utilizar las llamada de datos, ya que nos aparecería de esta manera los datos. Es preferible activar más opciones de la etiqueta de datos y nos aparecerá este panel en donde vamos a pues únicamente activar el panel, porque ya al activarlo nos arrojará la etiqueta de datos, ¿ok? Y hacemos lo mismo para la siguiente barra. Seleccionamos la barra, agregar elemento de gráfico, y en etiqueta de datos le damos más opciones de la etiqueta y automáticamente se agrega, ¿ok? Cada vez que tengamos seleccionado el gráfico, de este lado aparecerán para poder agregar algunos efectos a las barras o al gráfico en sí. Nos damos cuenta que podemos agregar sombra o incluso cambiar los estilos. En vez de este estilo, podemos utilizar el de cilindro. ¿Se dan cuenta? Aquí hay que seleccionar únicamente la barra y lo cambiamos ya a cilindro. O podemos cambiar a pirámide. Esta pirámide completa, seleccionamos. ¿Ok? Y podemos igual agregar desde la ficha formato un color de relleno o cambiar el color de relleno. Podemos ponerle diferente color y automáticamente, si nos damos cuenta, nos aparecerá transformado ahí el estilo. ¿Ok? De esta manera creamos gráficos en eh, Word 2013 y versiones posteriores. Si nos damos cuenta, no varía mucho, pero es importante conocer, ya que algunos de ustedes a lo mejor tendrán versión 2010, el cual hicimos anteriormente, o tendrán 2013, que es el que acabamos de hacer con el de pirámides. Bien, lo siguiente es enseñar cómo crear una gráfica con un estilo de poblacional, un estilo poblacional. Bien, vamos a trabajar con la gráfica de estilo poblacional. Ya tenemos aquí nuestra tabla, una tabla de 3 columnas por 2, 4, 6, 8 filas. ¿Ok? Entonces, para obtener este tipo de gráfico, ya insertamos la gráfica, vamos a utilizar una gráfica de barra en 3D, gráfica de barra en 3D, en este caso el nombre específico para esta gráfica se llama barra 3D agrupada. ¿Ok? Lo insertamos y en la hoja de cálculo vamos a pegar únicamente dos columnas, edades y hombres. ¿Ok? Aquí está, coincidir con el formato, aquí le damos a aceptar. Modificamos aquí los datos que queremos graficar, todo lo demás le podemos eliminar, y una vez que hemos eliminado todos los demás datos, cerramos la hoja de cálculo para poder empezar a trabajar con la primera gráfica que hemos insertado. Es importante en 2010, estamos trabajando en la versión 2010, es importante aquí que para poder dar giro a esta gráfica, eh, insertar la gráfica correcta. Posteriormente darle clic derecho en un área libre y tenemos activo aquí la opción giro, ¿ok? Pero para empezar eso, antes de empezar eso, vamos a eliminar aquellos elementos que no son necesarios. Por ejemplo, los datos de los ejes, del eje X, del eje Y. Le damos clic, suprimir, eliminamos la leyenda con un clic y suprimir. Todas las líneas que aparecen aquí, igual un clic, suprimir. Y por último, aquí esta parte, igual un clic, le damos suprimir, únicamente queda el título. Y ahora sí, clic derecho sobre la gráfica y le damos giro 3D. Hasta el momento no he cambiado el tamaño de la gráfica como tal. Em, vamos a vamos a desactivar autoescala y vamos a dejarle aquí en X. A ver, autoescala, a ver, la opción es al revés. Vamos a quitarle ejes en ángulo recto y dejarle autoescala. En X le vamos a dejar, a ver, 180. A Y le vamos a dejar 0 y perspectiva 5. De esta manera.
esos son los parámetros correctos para realizar la modificación. X 180, Y 0, perspectiva 0, digo 5%, 5 grados. Y le quitamos la palomita a ejes en ángulo recto y le damos cerrar. Aquí ya tenemos nuestro gráfico. Únicamente podríamos agregar las etiquetas de datos. En este caso nos vamos a la ficha presentación y le ponemos etiqueta de datos mostrar. Y ya tenemos aquí la etiqueta de datos. En la siguiente gráfica, hacemos clic aquí a un lado y le damos Enter para poder insertar la gráfica. Nuevamente es el mismo estilo gráfico, es el de barras en 3D agrupada, lo insertamos y ahora la hoja de cálculo veamos, vamos a insertar la columna edades, seleccionamos edades, clic derecho, copiar y aquí pegamos, clic derecho, pegar en la primera columna. Le damos a aceptar. Lo siguiente es copiar la columna de mujeres porque la gráfica de hombres ya está agregada, ya está insertada. Clic derecho, pegar. Igual esto lo vamos a modificar. Seleccionamos para eliminar y esto también. Y una vez que hemos agregado estos datos, ya cerramos la hoja de cálculo para poder irnos directamente a la gráfica y realizar la modificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero eliminamos todos aquellos datos como los ejes de la gráfica, los eliminamos, las líneas de división igual, haciendo clic, eliminamos con suprimir también, y la leyenda. Hasta el momento, si se dan cuenta, no hemos modificado el tamaño del gráfico como tal. Bien, hacemos clic derecho aquí en la gráfica, le damos giro 3D y desactivamos ejes en ángulo recto, no, es autoescala me parece. No, es al revés, en ángulo recto. Y en X le dejamos 0, en Y le dejamos 0 y perspectiva le dejamos 5%. Ya, le damos cerrar. En la ficha presentación agregamos etiqueta de datos, mostrar. Y únicamente ahorita lo que vamos a hacer es reducir el tamaño, más o menos aquí a la mitad. Si nos damos cuenta, en la parte superior de la gráfica, por aquí arriba aparecen 4 puntitos. Con eso nos vamos a guiar para reducir a la mitad el ancho del gráfico. Ya está reducido el de mujeres. Vamos a reducir el de hombres. Hacemos clic sobre el contorno del gráfico y también lo agarramos de este lado y calculamos más o menos a la mitad, le reducimos el tamaño. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que se junte? Eh, Podríamos reducirle otro poco, más o menos hacia esta altura, y a la otra gráfica hacerle lo mismo, reducirle otro poquito, por aquí así, para que se junten estos dos. Ya nada más hacemos clic en esta parte de la gráfica, aquí, y le damos presionamos la tecla suprimir, la tecla supr. Lo presionamos y nos damos cuenta y ya se juntaron las dos gráficas. Únicamente reducimos el ancho. ¿Ok? De esta manera hacemos una gráfica poblacional en la versión de Word 2010. Si lo vamos a trabajar en el 2013, es el mismo proceso. ¿De acuerdo? Es el mismo proceso. Insertamos la gráfica. Estamos en la versión 2013. La gráfica es barra en 3D agrupada. Una vez que lo insertamos, recordemos que se tiene que copiar primeramente las dos columnas, que es la de edades y hombres. Seleccionamos, lo copiamos y lo pegamos en la hoja de cálculo. Coincidir con el formato de destino y modificamos esta selección, esta partecita. Aquí lo hacemos que únicamente encierre aquellos datos que queremos representar en la gráfica. De esta manera, todo lo demás ya lo podemos eliminar sin que afecte nuestro gráfico. Lo cerramos y si nos damos cuenta ya apareció la gráfica. Aquí también hacemos lo mismo, empezamos a eliminar los elementos y de esta manera las líneas de división, todos estos datos del eje. Y aquí al darle clic derecho giro 3D nos aparecerá aquí este panel. Entonces en este panel vamos a quitarle su escala y a X le vamos a poner, es al revés, perdón, es a quitarle ejes en ángulo recto y dejarle autoescala, y en giro X le vamos a dejar 180
y en giro Y le vamos a dejar a 0% y perspectiva 5. Y ahí quedó nuestro primer gráfico. Para agregar las etiquetas, recordemos que es en diseño, agregar elemento de gráfico, y en etiqueta de datos le damos más opciones y ya tenemos aquí las etiquetas. Bien, podemos cerrar el panel, le damos un enter aquí al final del gráfico, le damos un enter para bajar a la siguiente fila y de ahí insertamos nuevamente un gráfico barra 3D agrupada. ¿Ok? Y para este gráfico vamos a pegar las columnas de edades y mujeres, estas dos columnas. Primero copiamos esto, clic derecho, copiar, pegamos y posteriormente copiamos la de mujeres, clic derecho, copiar, y lo pegamos aquí. Ahí está. Todos los demás datos, observemos. Vamos a bajar al gráfico, aquí está. Todos los demás datos que están aquí, vamos a modificar aquí así, para eliminar estos que ya no queremos que grafique. Cerramos la hoja de cálculo. ¿Okay? Borramos todos los elementos, aquí está, mujeres, las etiquetas de los ejes, igual los eliminamos, las líneas de división también, clic en cada línea, clic derecho y giro 3D. Recordemos que le vamos a quitar ejes en ángulo recto para dejar aquí al de mujeres 0 en X, 0 en Y, 5 en perspectiva. Cerramos esto y por último en la ficha diseño le damos a agregar elemento para las etiquetas. Ya nos aparecerán las etiquetas. Lo siguiente es reducir a la mitad la gráfica, por aquí así más o menos, le calculamos para que sea a la mitad, así más o menos, a la altura de 770, más o menos aproximadamente. Nos guiamos por aquí así, y por último hacemos clic en esta parte para darle suprimir y los dos gráficos se juntan. Este es un estilo de crear gráficos de población. ¿Ok? Eso es muy útil para poder trabajar y representar datos de diferentes tipos.